Jesús, dicen conmigo, amén. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestro mensaje. Muchas gracias. Ahí está bien, al ratito me echas la mano otra vez, si no me voy a poner romántico aquí a cantar y todo. Y yo sí canto, hasta los demonios se van, pero no de la unción, sino de lo feo que canto, los espanto, ¿verdad? Así que yo únicamente les voy a compartir y quiero compartirles algo antes de empezar. En la mañana de repente tuve un sentir raro de cambiar lo que iba a compartir en la tarde y compartir este mensaje, pero yo tenía temor de que fuera mi carne y que no viniera de parte de Dios. Entonces yo le dije a Dios en oración: Dios, si esto realmente viene de ti, tú confírmamelo. Y luego predique el pastor Joel un mensaje que fue realmente retador y transformador, ¿verdad? De gran bendición para todos y para mí al mismo tiempo es una confirmación de lo que le estaba pidiendo al Señor que tenía que compartir. Y para ir al grano, quiero comenzar leyéndote 1 Corintios 15, y ahorita te cuento de qué se trata. Quiero que me acompañes, si tienes tu Biblia, y si no, yo te lo leo desde aquí. Y ahorita te digo por qué es que Dios pone esta carga en mi corazón. Es un mensaje que aparentemente no tiene nada que ver con la temática del Congreso, pero de hecho es donde todo comenzó. Sin esto, las vidas de muchos hombres y mujeres de Dios no hubieran sido transformadas. Sin esto, tú y yo no estaríamos aquí. Y esto es lo que partió literalmente antes y después la vida de mucha gente. 1 Corintios 15, no sé si me pueden apoyar con, aunque sea una luz. Yo sé que a los jóvenes les encanta estar siempre en tinieblas, digo a oscuras que diga, ¿verdad? Los entiendo, también fui pastor de jóvenes, tengo una iglesia donde hay, o pastoreamos una iglesia donde hay un grupo de jóvenes y les encanta en los eventos apagar las luces. Yo no me meto con ellos, nada más les digo, préndame nada más una para ver algunas caras. Me gusta verles en el buen sentido de la palabra, me gusta verles la cara. Entonces, si por aquí se puede prender una lucecita, porque si no se me quedan dormidos y yo no me doy cuenta. En cambio así, muchísimas gracias, me doy cuenta si están dormidos y le autorizo al de al lado que le dé un zape, ¿verdad? Dice la Biblia que no impongas manos con ligereza, así que si alguien se queda dormido, le vas a dar una buena para que se le quite. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Fíjense esto. Pongan mucha atención, les quiero advertir, este mensaje requiere de toda su atención. No es una prédica donde vayamos a reír, donde vayamos aparentemente es un tema pesado, de mucha información, de mucho aprendizaje, pero yo les prometo que si ponen atención, si hacen su mayor esfuerzo por recibir y comprender lo que hoy Dios nos va a hablar, esto tiene el poder de transformar radicalmente nuestras vidas. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 1, porque esto transformó la vida de todo el mundo. Este mensaje es lo que predicaba la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que predicaban? Viene subtitulado este mensaje como la resurrección de los muertos. Hay muchos de ustedes que nacieron en hogares cristianos, pero que no han tenido un encuentro cara a cara con Jesús. Hay algunos de ustedes que es como les decía el pastor Joel, quizá por el pecado, la apatía, ciertas cosas. Pero hay algunos de ustedes que a lo mejor ni siquiera creen en Jesús. Hoy en día a través de las redes sociales, los jóvenes, los adolescentes son bombardeados de tantas mentiras, de tantos engaños, de tantas leyendas, que algunos ni siquiera creen realmente en Jesús. Dicen que creen, pero no ha habido un encuentro cara a cara con Él. No se han encontrado como Pablo, han escuchado de Él como Pablo había escuchado, pero no lo han visto cara a cara como Pablo. Entonces Pablo, que durante mucho tiempo persiguió a los cristianos, que no creía en Jesús, que odiaba el cristianismo, se encuentra con Jesús y él es quien escribe estas palabras y dice 1 Corintios 15:1. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado. Esto que está Pablo escribiendo ya se los había predicado. Toma nota de que a él no le importa que ya lo hubiera dicho antes, dice se los voy a repetir, porque esto era sumamente importante. Generalmente nosotros los predicadores procuramos como no repetir el mismo mensaje, ¿verdad? Yo moría de ganas de hablarte acerca porque percibí que hay muchos que viven con culpa, con vergüenza, con condenación, pero justamente de eso hablamos en el congreso del año anterior. Entonces iban a decir, mira qué flojo este predicador, vino con el mismo mensaje, pero realmente son palabras que necesitamos constantemente, ¿no? Entonces te cuento esto porque Pablo no le importa, dice esto ya se los prediqué, pero ahora se los voy a repetir porque es sumamente importante, dice Pablo, por escrito. Esto que les he predicado, además, si perseveran en ello, dice, si asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, versículo 2, son salvos y si no han creído en vano.
Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, esto que está escribiendo, él ya lo había predicado y al mismo tiempo él lo había recibido. Los estudiosos creen que era un credo de la iglesia, es decir, era una creencia que de forma sistemática repetían y predicaban generación a generación a generación, porque esto es lo que transformó la vida de los primeros creyentes. ¿Y qué es lo que predicó Pablo? Que ya había antes predicado y que le habían enseñado. Versículo 3, esta era su predicación: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero ahí no se queda, no predica a la ligera de la muerte y resurrección. Tú has escuchado, Jesús murió, amén, aleluya, gloria a Dios, Jesús resucitó. Yo podría decir cuántos lo creen, amén, pero muchos de ustedes realmente no lo creen, porque nuestras vidas a veces no han sido transformadas, evidencia de que no hemos creído realmente en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Entonces Pablo va más allá y dice: miren, no solamente es algo que les predicamos, es algo de lo cual hay testigos. Y hoy vengo a demostrarte que hay evidencias de que Jesús, queridos jóvenes, se levantó de entre los muertos. Pablo dice: se le apareció primero a Cefas, luego a los 12, luego a más de 500 hermanos a la vez. De estos muchos viven y algunos duermen. Luego a Jacobo, luego a los apóstoles, y al último de todos, dice Pablo en el versículo 8, se me apareció a mí. Pero aquí no termina, añade, y me brinco al versículo 12. Dice: si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo hay algunos de entre ustedes que dicen que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y este es el meollo del asunto, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, si Cristo no se levantó de entre los muertos, si lo que estamos predicando es una leyenda, si fue un simple hombre usado por Dios, un profeta, un maestro, pero no fue Dios mismo hecho carne, tomando forma de hombre, muriendo por nuestros pecados, levantándose a los 3 días de entre los muertos, dice Pablo: vana es nuestra predicación y es en vano nuestra fe. Si Jesús no resucitó a los 3 días de los muertos, tú y yo estamos perdiendo el tiempo, los pastores están perdiendo el tiempo. Pablo dice en otra porción: entonces comamos y bebamos, hagamos de nuestra vida un desastre, porque algún día vamos a morir y no hay vida eterna. Pero si Jesús resucitó, queridos jóvenes, algún día lo vas a ver cara a cara, como tu Señor y Salvador, o como tu juez, diciéndote bienvenido, o diciéndote: apártate de mí, Señor, pero yo fui a la iglesia. Mateo 7:21 dice que muchos le van a decir: en tu nombre prediqué, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. Y Jesús le va a decir a muchos de ellos: apártate de mí, nunca te conocí. Ojo con esto, nunca te conocí. Esta gente nunca estuvo en lo secreto, tuvo una religión, pero no una relación, un encuentro personal. Y creían que las buenas obras podían equilibrar la balanza para al mismo tiempo vivir una doble vida de malas obras. Porque les dice: nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. De donde yo entiendo que hay mucha gente que va a la iglesia, que fue a la iglesia, que vivió en la iglesia, que sirvió en la iglesia, pero que nunca tuvo un encuentro con Jesús, que nunca creyó realmente en Él. No me respondas, pero quiero preguntarte: ¿crees que Jesús vivió? ¿Crees que Jesús murió? ¿Y crees que Jesús resucitó y que viene pronto? Son preguntas que a veces escuchamos y que a la ligera respondemos, pero si tú realmente lo crees, tu vida tiene que ser transformada. Es como, ¿alguna vez has tenido una cita con alguien? ¿Cuántos han tenido una cita? Levanten la mano. Los que no la han tenido, no pierdan la esperanza, los milagros existen. Algún día tendrás una cita con alguna niña, ¿no? A lo mejor va a ser ciega en el nombre de Jesús, pero de que la vas a tener, la vas a tener. Y cuando vas a esa cita, ¿qué haces? Te levantas y bajas con tu pijama de Winnie Pooh, todo modorro, despeinado, ¿verdad? Sin lavarte los dientes. ¿Qué pasó, nena? No, di conmigo: cuando hay una cita, me preparo para esa cita. Le das la importancia a la persona con la que te vas a encontrar, y hasta te bañas, ¿o no? Hasta te peinas. Cuando tienes que ir a la escuela, te preparas para ir a la escuela. Cuando tienes que ir al trabajo, te preparas para ir al trabajo. Cuando tienes que ir a la iglesia, te preparas para ir a la iglesia. Mi pregunta es: ¿por qué si creemos que Jesús viene pronto, no estamos preparados para encontrarnos con Él? Estamos como esas vírgenes que Él describió, con las lámparas apagadas, con el aceite vacío, y que no están esperando al novio, porque quizá no están convencidos de que el novio está a la vuelta de la esquina y viene por su iglesia.
A lo mejor vienes, pero no tienes en verdad la convicción de que Jesús algún día te verá cara a cara y te vas a encontrar con Él. Y es por eso que Dios pone en mi corazón compartirte este mensaje, donde te quiero enseñar lo que la Biblia dice, pero más allá de lo que la Biblia dice, quiero quitar toda la bola de mentiras que a lo mejor han sembrado el mundo y las redes y muchas mentiras que han venido a tu corazón a sembrar prejuicios acerca de Jesús. Y te voy a demostrar que Jesús en verdad existió, que Jesús en verdad murió y que Jesús en verdad resucitó. Si tú ya lo creías, gloria a Dios, y este mensaje te va a dar herramientas para que compartas con aquellos que no lo creen. Pero hay muchos de ustedes que a lo mejor no lo han creído realmente y que este mensaje va a ayudar a forjar o a afirmar sus convicciones. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo estás seguro de que Jesús en verdad existió? Olvídate ahorita de su resurrección, la dejamos para más adelante. Antes de afirmar su resurrección, tenemos que confirmar que Él murió. Pero antes de confirmar que Él murió, de entrada comencemos por confirmar que Él existió. Jesús, queridos jóvenes, es un personaje realmente que existió o es un invento de la historia. Porque algún día te vas a encontrar con maestros ateos en la escuela que te digan, hombre, Jesús no existió. Jesús es un invento de Roma, porque hay dos versiones de la gente que no cree en Jesús, y algún día te vas a encontrar con ellas y tú tienes que saber qué responder. A mí me duele ver tanto a jóvenes que tenían tanto potencial, que cuando entraron a la prepa, a la universidad, los empezaron a bombardear de preguntas, y aún jóvenes de familias cristianas abandonaron la fe porque se creyeron las mentiras. Entonces tú tienes que estar preparado, porque te van a decir, número uno, algunos, bueno, sí, Jesús existió, pero fue solamente un maestro, un profeta de la época, como lo creen los musulmanes, pero nunca fue considerado ni siquiera por los discípulos como Dios. Esto es un invento de Roma en el 325, es lo que te van a decir, en el concilio de Nicea, donde a través de una votación los líderes religiosos determinaron que Jesús era Dios. Antes de ese año Jesús no era considerado como Dios. Algunos más cínicos dicen, no hombre, ni siquiera existió. Roma lo inventó en el 312 cuando Constantino adopta el cristianismo como su religión oficial. ¿Qué tienes que responder a cualquiera de estos dos argumentos? ¿Cómo demostramos que Jesús sí existió y que Jesús sí era considerado como Dios? Hay muchos que no saben qué responder y que están ahorita, no sabo, pastor. Y tan fácil Satanás te puede tropezar. Porque Satanás, acuérdate cómo trabaja desde el huerto del Edén, con un poco de verdad y mucho de mentira, distorsionando y alterando, de veces hasta citándote la palabra de Dios para desviarte del camino. Quiero decirte esto: para que Roma hubiera inventado la persona de Jesús o la deidad de Jesús, escucha esto, te dije que necesitas poner muchísima atención. Dile al de al lado, no me distraigas, no me hables, me vale gorro tu vida en este momento, ¿verdad? Y pon atención al frente. Para que Roma hubiera inventado la existencia de Jesús o la deidad de Jesús, habría requerido una máquina del tiempo, y te lo voy a demostrar. Cuando yo predico, sobre todo con los jóvenes, no solamente me gusta enseñar lo que Dios dice, sino demostrar que Dios lo dice por una razón. A mí no me gusta el evangelio basado en fanatismo, el por qué, porque sí, si no te amuelas. No, yo creo que Dios tiene una razón para todo lo que dice, aun cuando a veces no nos guste. Entonces, ahorita que te estoy preguntando esto, quiero decirte, te voy a dar respuestas racionales. Mi respuesta no va a ser, mira, aquí dice, y si no lo crees te amuelas. No, te lo voy a demostrar, pero necesitas poner muchísima atención. Vuelvo a repetir, para que Roma hubiera inventado la deidad de Jesús, la existencia de Jesús, habría requerido una máquina del tiempo para viajar en el 312, 200 años al pasado, sembrar evidencia histórica falsa que presentara a Jesús. Ha requerido una máquina del tiempo para viajar 200 años al pasado, sembrar documentos, y que al llegar al 312 la gente creyera que Jesús había existido. Porque la gente en aquella época, queridos jóvenes, no eran cavernícolas, no tenían Facebook, ni TikTok, ni Instagram, ni redes sociales, ni celular, pero no eran tontos. La historia nos cuenta que cuando alguien contaba una versión polémica de alguna leyenda y no había testigos presenciales, no aceptaban la versión. Se requerían testigos presenciales para confirmar historias polémicas. Tú no podías llegar y decir como líder romano, oigan, les vengo a presentar a Dios, se llama Jesús, y la gente imagina que todos andaban en calzones con el garrote como cavernícolas. Oh, Jesús.
Él es el Señor. Oh, alabemos a Jesús. No, no eran tontos. No los podías engañar. Y resulta que 200 años antes de que Roma adoptara el cristianismo, Jesús es tan real que ya había documentos históricos que están preservados a la fecha en diferentes museos por todo el mundo, que hablaban de Jesús tal cual nos los presentan los evangelios, como un personaje real, y que sus discípulos creían que Él había resucitado y que por eso sufrían por Él, como lo veremos más adelante. Tienes los primeros líderes de la iglesia que escriben de Jesús 200 años antes de Roma, y son tantos los escritos que no sé si tú lo sabías. Si se perdieran todas las Biblias del mundo, tú podrías reconstruir el Nuevo Testamento solamente con sus escritos. Haz de cuenta que yo hoy escribo algo de una predicación y cito a Juan, y el pastor Joel escribe otra prédica y cita a Mateo, y el pastor Zuni escribe otra cosa y cita a Lucas, y de repente en algunos años se pierden todas las Biblias, pero mandan a llamar a un grupo de personas eruditas y buscan los escritos de los pastores donde citamos las escrituras, y bueno, lo que sucede es que son tantos los documentos de los líderes de la iglesia primitiva que tú podrías reconstruir todo lo que el Nuevo Testamento dice acerca de Jesús. Tenemos además de eso los documentos de los primeros líderes religiosos, pero lo más increíble de esto, y esto a mí me fascina, manuscritos del Nuevo Testamento, o sea, tal cual el Nuevo Testamento, 200 años antes de que Roma adoptara el cristianismo. Pero mi evidencia favorita es esta: más de 20 autores extrabíblicos, no cristianos, perseguidores del cristianismo, que aborrecían a los cristianos, que escribían burlándose de ellos. Dios es tan sabio, tan poderoso, tan soberano, que esos documentos que se escriben burlándose de la iglesia, Dios los preserva, y hoy son evidencia histórica de que Jesús es un personaje histórico. Te voy a citar algunos de estos. Si a mí no me crees, pregúntale a Santo Google, el único santo que sí responde en un segundo lo que sea que tú le preguntes. Tú puedes buscar qué dijeron de Jesús personajes como estos: Tácito, Suetonio, Luciano, Egésipo, Marabar Serapio, Talos, Macrobio, Arístides, Juvenal, Hierocles, Séneca. Yo sé que sus nombres están regachos, pero ¿yo qué quieres que haga? Así les puso su mamá. No le pongas así a tus hijos, imagínate, pobres niños. Marabar Serapio a desayunar, Hierocles a cenar, pero así se llamaban los brothers. Los emperadores Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Antonio Pío, los historiadores Plinio el Joven, Flavio Josefo, ninguno de estos era cristiano, ninguno de estos creía en Jesús. Todos ellos aborrecían al cristianismo, pero todos ellos escriben acerca del cristianismo, ya sea poniéndose de acuerdo para perseguirlos o ya sea para burlarse de ellos. Pero Dios, esos escritos que se elaboraron en contra de la iglesia, dijo: les voy a cambiar la jugada, y se preservan y existen al día de hoy como una evidencia histórica de que Jesús es un personaje verdadero, de que Él no es una leyenda inventada por Roma, porque estos documentos existieron más de 200 años de que Roma adoptara el cristianismo. ¿Sí me explico o no? Entonces, por eso te dije, Roma hubiera requerido una máquina del tiempo para viajar 200 años al pasado, sembrar estos documentos falsos, para que al llegar al futuro dijeran: aquí hay evidencia de que Jesús existe. La próxima vez que alguien te diga: ja, 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 ¿a poco eres de los tontos que creen en Jesús? Dile: sí. ¿Y tú eres de los tontos que cree que existe la máquina del tiempo? Porque o existió Jesús o existió la máquina del tiempo. Quiero citarte un par de ejemplos y más tarde vamos a ver otro. Te lo voy a leer textualmente para que te des una idea. Tácito, por ejemplo, que fue un historiador romano del primer siglo. ¿De cuándo? Del primer siglo. En su obra Anales de la Historia, hablando del gran incendio de Roma, del cual muchos culpan al emperador Nerón, él dice textualmente lo siguiente, para que te des una idea de lo que contienen estos documentos. Dice: para librarse del reporte del incendio, Nerón afirmó la culpa e infligió las torturas más elaboradas sobre una clase odiada por sus abominaciones que el populacho llamaba cristianos. Cristo, el originador del nombre, fíjate sus palabras, no dice: inventaron que le pasó esto, dijeron. No, él lo afirma, para ellos era un hecho. Su mensaje no era Jesús no existió, su mensaje era: Jesús es un charlatán, Jesús no es Dios, pero nunca dudaron de su existencia. Tú no puedes decir no existió cuando tanta gente la vio. Supongamos que yo dije en este congreso algo que va en contra de lo que ustedes creen. ¿Y qué pensarían si la próxima semana el pastor Zuni dice: oigan,
lo que escucharon que dijo un tal Jesse, no le hagan caso porque ni existe. Dirían, oye, yo lo vi, no, si no estoy tonto. Entonces lo que él diría es, no le hagas caso porque estuvo mal, pero no trataría de desmentir mi existencia. Y es lo mismo con ellos. No pueden decir Jesús no existió porque la gente lo había visto. Entonces Tácito, fíjate lo que dice: Cristo, el originador del nombre, se da por un hecho. Sufrió la pena capital durante el reinado de Tiberio en mano de uno de sus procuradores, Poncio Pilato. Surgió así una superstición muy engañosa, así se referían a la resurrección, probada así por el momento no solo en Judea, la primer fuente del mal. Para ellos la predicación de la resurrección era algo negativo, sino aún en Roma, dice Tácito, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas del mundo encuentran su centro y se vuelven populares. Otro ejemplo es Luciano, un escritor griego del siglo II. Todavía estamos mucho antes de que Roma adoptara el cristianismo, y en sus obras hay varios escritos sarcásticos en contra del cristianismo. Uno de ellos dice lo siguiente, lo encuentras en La muerte del peregrino: los cristianos adoran a un hombre hasta el día de hoy, dice de forma burlona, es el distinguido personaje que introdujo estos nuevos ritos y que fue crucificado. Estas criaturas equivocadas comienzan con la convicción general de que son inmortales. Toma nota de lo que voy a leer porque al rato lo voy a retomar. Lo cual explica el desprecio por la muerte y la autodevoción voluntaria que es común entre ellos. Su legislador original impuso que todos son hermanos desde el momento que se convierten. Niegan a los dioses de Grecia, adoran al sabio crucificado y viven de acuerdo a sus leyes. Todo esto toman por fe, con el resultado de que desprecian por igual todos los bienes terrenales. Queridos jóvenes, cuando alguien duda de la existencia de Jesús, está poniendo en tela de juicio toda la historia antigua de la humanidad, porque no hay, según la bibliografía, ningún personaje de la antigüedad que esté también atestiguado bibliográficamente como Jesús. Y no hay ninguna literatura de la antigüedad que esté también atestiguada como el Nuevo Testamento. Cuando alguien dice, dudo de que Jesús existió, está dudando de toda la historia universal, de todo lo que ha existido, porque no hay nada que tenga tanto respaldo histórico como la persona de Jesús y como las cartas del Nuevo Testamento. Es tanta la evidencia que el doctor Norman Geithner, que es una eminencia en el tema, dijo que solamente, ¿verdad?, con las fuentes extrabíblicas de los escritos griegos, judíos, romanos y samaritanos del primer siglo nada más, si no tuviéramos la Biblia, podríamos saber todo lo que te voy a contar acerca de Jesús. Si no hubiera Biblias, solo con escritos extrabíblicos de estas 5 culturas o naciones, de los griegos, romanos, judíos, son 4, y samaritanos, podríamos saber, número 1, que Jesús era de Nazaret, que vivió de manera sabia y virtuosa, que fue rechazado por los judíos, que se le consideraba un maestro judío, que fue crucificado en Palestina bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio César en la época de la Pascua. Podríamos saber con la pura historia que se le llamaba el rey judío, que sus discípulos creían y predicaban que él había resucitado a los 3 días de entre los muertos. Podríamos saber que sus enemigos reconocieron que realizaba cosas sobrenaturales, pero que se le atribuyeron al poder de la brujería. Podríamos confirmar que su pequeño grupo se esparció rápidamente a legiones tan lejanas como Roma, que negaban el politeísmo, que vivían de manera sabia e intachable, y que mucho antes de que, según Roma, inventara la deidad de Cristo en el 325, desde el primer siglo hay evidencia que esto es mentira. Sus discípulos ya predicaban que Jesús era Dios. Podríamos saber que fueron perseguidos y que sufrieron inclusivemente hasta la muerte por seguirlo. Es por todo esto que los historiadores serios, ojo con lo que te voy a contar, historiadores ateos, no dudan de la existencia de Jesús. ¿Lo sabías tú? Esta información que te llega no es de gente seria, porque le preguntas a tu amigo, ¿y dónde lo viste? En un blog cristiano que se llama odioaloscristianos.com. Me lo dijo mi maestro de historia, que reprobó el examen de historia, por cierto, porque hay cada gente que enseña cada cosa. Los historiadores serios, la gente erudita, no duda de que Jesús existió. Inclusive ellos creen en su muerte en la cruz, y ellos también creen que sus discípulos creían que Jesús había resucitado. Para explicártelo mejor y que no sea confuso, haz de cuenta que yo soy un historiador ateo de estos y me paro frente a ti y te digo, te voy a decir lo que creo. Creo que Jesús existió, creo que Jesús murió,
creo que sus discípulos creían que había resucitado, porque de otra forma explico que dieron su vida por él. Pero como no creo que resucitó, porque soy ateo y no creo en Dios y no acepto que puedan ocurrir milagros como la resurrección, entonces necesito explicar por qué sus discípulos creían que había resucitado. Y de aquí surgen teorías para tratar de explicar por qué los discípulos dieron su vida por Jesús, porque es otro evento histórico. Y las teorías, cuando tú las lees, dices, están hiperdescabelladas. Se requiere más fe para creer estas tonterías que la fe que se requiere para creer en Dios. Te voy a contar las 3 menos descabelladas y dices, si así están las 3 menos descabelladas, ¿cómo estarán las demás? La primera es la teoría de la alucinación. Dicen los eruditos, no, es que probablemente no resucitó, sino que alucinaron con que había resucitado. Pero la gente que estudia la conducta humana ha concluido que no puede haber alucinaciones grupales al mismo tiempo. Que a lo mejor tú pudiste alucinar de forma individual y tú también, pero no pudimos más de 500 decir, 1, 2, 3, alucinemos. Ahí está el Jesús, brother. ¿Ya lo viste? Sí, ya lo vi. ¿Y tú también? Sí, todos lo vimos. Esto no se puede, según la ciencia. De modo que para aceptar la teoría de la alucinación necesitas estar alucinado. La otra teoría es la del intercambio. Es que camino al monte de la crucifixión, Jesús se cambió con Judas y el que mataron fue a él. Esto es faltar al respeto a la inteligencia de la gente en la época. Como un hombre que venía ya de haber comenzado a ser torturado se cambia por otro que no ha sido torturado y nadie se da cuenta de este intercambio. Es realmente pensar que estamos tratando con tontos. La otra teoría yo le llamo la teoría del Superman, y esta es la más aceptada por la gente. Esta teoría dice que Jesús no murió, que Jesús simplemente se desmayó en la cruz y que luego se despierta del desmayo 3 días después y le hace creer a toda la gente que había resucitado cuando solamente había despertado de un pequeño desmayo. Al rato que te cuente lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario, tú vas a entender por qué esto es imposible. Los médicos de la época que han estudiado esto dicen, esto no pudo haber pasado, porque el hombre viene de haber sufrido una de las torturas más extremas conocidas en la historia de la humanidad. Y por eso le llamo yo la teoría del Superman, porque si Jesús no era Jesús, entonces era Superman, pero un hombre común y corriente no pudo haber hecho esto. No pudo haber sido torturado y luego estaba envuelto en unas vendas con especias aromáticas y en medio de, a los 3 días después de no haber tomado ni comido, totalmente fatigado y malherido, se levanta por sí solo, lo que hubiera requerido semanas de recuperación en terapia intensiva. Él por sí mismo se levanta, rompe las vendas como Superman, camina a la entrada de la tumba, mueve por sí solo una piedra que tuvieron que mover con más de 5 hombres, porque no lo puede mover una sola persona, pero él solito lo movió. Luego, como Super Saiyajin, venció a la guardia romana, enfrentó a la guardia del templo, caminó kilómetros, se encontró con las mujeres, se encontró con los discípulos, les hizo creer que había resucitado cuando solo había estado malherido, y luego, frente a la vista de todos, subió volando hacia las nubes. ¿Tiene coherencia esto? Si no era Jesús de Nazaret resucitando, era Superman entre nosotros. Y es por eso que a mí me da risa cuando nos dicen fanáticos a nosotros, porque fanático significa, según el diccionario, el que esté entusiasmado ciegamente con algo. Y yo les digo, ¿estoy entusiasmado con Jesús? Sí. ¿A ciegas? No. Yo no necesito estas evidencias para creer, pero aquel que tenga preguntas, Dios tiene para él respuestas. Tomás le dijo a Jesús, no, yo dudo que eres tú, y Jesús no lo condenó, le dijo, mete tu mano en el costado. Cuando Juan Bautista dudó si era Jesús porque estaba encarcelado y envía a preguntarle, Jesús no dijo, ¿cómo es posible que el pagano de Juan esté dudando de mí, aleluya, si él me presentó frente al Padre? No, Jesús dijo, vayan y díganle a Juan las cosas que suceden. Le dio respuesta. Si tú hoy tienes dudas, Jesús está respondiendo porque te ama. Y a pesar de tu incredulidad, Él dice, te amo tanto que te voy a responder la basura que te has creído por años. Y le manda a decir a Juan, díganle las cosas que suceden. Los ciegos ven, los muertos resucitan, paralíticos andan, suegras son hechas buena onda, Cruz Azul fue campeón, milagros ocurrieron en la época. Perdón, pastor. Y entonces Juan no es que creyó porque ya había creído, pero fue una confirmación. A lo mejor este mensaje no es que
Porque nadie cree por evidencias, lo aclaro, la fe es por el oír por la palabra de Dios. Entonces yo no vengo con esto a convencerte de nada. Mi intención es quitar la basura que te has creído para que escuches el evangelio, te lo voy a predicar al final, y que entonces en aquellos que Dios tiene una cita con ellos haga su obra. Es como cuando tú quieres sembrar en el campo. Si el campo está duro, primero tienes que arar la tierra, tienes que quitar lo que estorba. En un terreno, cuando vas a construir, primero lo tienes que limpiar antes de poder empezar a poner los cimientos. Entonces este mensaje no tiene la intención de convencer a nadie, porque el que convence es el Espíritu Santo de Dios. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, pero sí quiero que todo esto quite el escombro, la bola de tonterías, de estupideces que Satanás ha sembrado en tu cabeza, y que una vez libre del escombro, tu tierra pueda recibir la semilla y que entonces pase lo que Dios quiere que suceda. Entonces lo que te estaba diciendo en este paréntesis es que cuando nos dicen fanáticos, a mí me da risa, porque fanático es el que está entusiasmado ciegamente con algo. Y te estaba diciendo, estoy entusiasmado con Jesús, sí, pero a ciegas no, porque te puedo decir lo que creo y te puedo demostrar por qué lo creo. Fanático el mundo que cree esta bola de tonterías. Fanática la gente que prefiere creer en la teoría de la alucinación, del intercambio, del Superman, porque su problema no es falta de argumentos, su problema no es intelectual, su problema es moral. El problema de muchos realmente, y quizá te estoy hablando a ti, no es que no pueden creer en Jesús, es que no quieren dejar su vida de pecado. Es que saben que reconocer a Jesús como su Señor y Salvador implica someter su vida a ellos, y no quieren dejar su pecado. Quieren seguir haciendo lo que les da la gana, quieren seguir fornicando, quieren seguir robando, quieren seguir adulterando, y por eso prefieren creer cualquier tontería antes que reconocer a Jesús, porque evidencias las hay. Yo recién compartí en la escuela que iniciamos con los chicos de secundaria muchas evidencias científicas que confirman la existencia de un creador. Un día me dijo alguien, es que yo no puedo creer en lo que no veo. Le dije, entonces no crees en el 95% de lo que existe, porque el 95% de lo que existe en el universo se le conoce como materia oscura y energía oscura. Es un tipo de materia y de energía que ahí está, pero que no absorbe ni refleja la luz, por lo que no se puede ver, ni medir, ni estudiar. Yo no estoy diciendo que es el mundo espiritual, pero es una evidencia científica de que creer en un mundo espiritual que no se puede ver, ni medir, ni estudiar, pero que influye en el mundo físico, no es tan descabellado después de todo. Y me dijo, profesando ser sabios, dice Romanos 1, se hicieron necios. Hay mucha gente que se jacta de un montón de tonterías, no porque no pueda creer, sino porque realmente no quieren creer. Entonces prefieren creer que venimos del chango, prefieren creer que venimos de los extraterrestres, prefieren creer que salimos de la nada aunque no tenga ningún fundamento científico, prefieren creer un montón de tonterías antes de reconocer que hay un autor de todo el universo, que en 6 días creó los cielos y la tierra, que nos creó a nosotros, que murió por nosotros y que pronto volverá. Pero no quieren someter su vida a su reinado. Ahora, después de confirmar que Jesús en verdad existió y que tuvo que haber muerto, la pregunta relevante y lo que Pablo dice es, si no resucitó, vana es nuestra fe. Y yo te quiero preguntar, ¿hay evidencias de su resurrección? No te puedo presentar un video porque no tenían cámaras, un TikTok, Jesús resucitando, pero sí hay evidencias racionales. Te quiero compartir, por causa del tiempo que tenemos, solamente 2 o 3, porque para mí lo más importante es lo del final del mensaje, no todo esto. Esto es solamente preparar el terreno. Una de las evidencias, de mis favoritas, tiene que ver, curiosamente, no con lo que la historia nos cuenta de Jesús, sino de sus discípulos. Y es que según la historia secular, su gente fue perseguida, martirizada y asesinada por su fe en Jesús. ¿Te acuerdas que te leí hace rato la carta de Luciano? ¿Y qué decía Luciano, este escritor anticristiano? Que sus discípulos, por su fe en Jesús, despreciaban inclusive hasta la muerte. ¿Recuerdas o no? Bueno, no solamente tenemos esto, tenemos por ejemplo la correspondencia entre Trajano, gobernador romano, y Plinio el Joven, colaborador de su gobierno. Estas cartas que se han encontrado a la fecha, por eso te dije, qué sabio es Dios, nos describen su comunicación, era como su WhatsApp. Entonces Trajano le decía, ¿qué hay de nuevo con los cristianos? No, pues siguen adorando al sabio crucificado. Mira, si no se arrepienten
y no adoran a los dioses de Grecia y siguen adorando a Jesús, les vas a poner esto y esto y esto y esto como multa. Y esta correspondencia es una confirmación de que los primeros cristianos sufrieron la muerte por seguir a Jesús. Ahora mi pregunta es para ti: si Jesús no resucitó, ¿por qué esta gente daba su vida por él? Ya sé lo que muchos están pensando. Oye, Jesse, yo daría mi vida por Jesús si no lo vi resucitar. Los musulmanes dan su vida por Alá, entonces ¿Alá también resucitó? No me has entendido o no me he explicado bien todavía. Entre tú, los musulmanes y cualquier grupo religioso en toda la historia de la humanidad y los discípulos hay una grandísima diferencia inigualable. Tú estarías dando tu vida por un mensaje que recibiste. Los musulmanes estarían dando su vida por un mensaje que creen que Mahoma recibió de Alá. Los discípulos no dieron su vida por un mensaje que recibieron, porque ellos no les dijeron que Jesús resucitó. Ellos son los que nos dijeron a nosotros que Jesús resucitó. ¿Te das cuenta de la diferencia o no? Tú y yo daríamos la vida por un mensaje recibido. Ellos no recibieron el mensaje, porque ellos son los autores del mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si Jesús no resucitó, ellos son los autores de esta farsa. Ellos son los que nos engañaron, no los que fueron engañados. Puedes decir, bueno, quizá porque ganaban algo. No, en aquellos tiempos ellos perdían todo por seguir a Jesús. Por eso cuando Pablo habla de su conversión con un gobernador romano, dice: Pablo, te has vuelto loco realmente, porque no ganaba nada, enloqueciste. ¿Cómo es que ahora sigues esta farsa? Porque ellos perdían todo. Entonces quiero que tú te pongas en sus zapatos tantito. Viajas 2000 años hacia atrás. Fuiste amigo de Jesús y le agarraste cariño. Por amor a él dijiste: inventemos que resucitó para guardar su nombre en la historia. Y engañaste a todo el mundo. Pasan algunos años y un día el gobierno romano te tiene a ti con la espada en el cuello. Tus hijos están ahí. Todos van a morir a menos que digas la verdad. Reconoce que es una farsa o te matamos. ¿Qué es lo que tú harías? Has perdido tus bienes, tu familia, has perdido tu propiedad, has perdido tu prestigio por causa de una mentira que no te ha dejado nada. Cualquier persona en sus 5 sentidos diría: bueno, está bien, todo fue una mentira, todo fue un engaño. ¿Quién daría su vida por una mentira, consciente de que es mentira y que además no te deja nada? Porque hay gente que puede dar su vida por una mentira pensando que es verdad. Pero ¿quién daría su vida por una mentira sabiendo que es mentira, cuando es tan fácil como decir: está bien, todo lo inventé, y salvas tu vida? ¿No sería lo más lógico? ¿Por qué te encuentras que Pedro dice: haz lo que quieras conmigo, no puedo dejar de hablar lo que he visto y lo que he oído? ¿Por qué preferían dar su vida antes que negarle? ¿Por qué preferían morir si era tan fácil salvarse? Quiero que tú pienses y que uses tu razón. Quiero que uses la inteligencia que Dios te ha dado. No se trata de fanatismo. Supón que eres una persona que vive en una isla y es la primera vez que escuchas de Jesús, y te cuentan de esta gente y te dicen: ¿por qué crees que los discípulos prefirieron morir antes que negarlo? Yo solamente encuentro una explicación racional. Yo solamente encuentro una explicación lógica. Yo solamente encuentro una explicación no fanática. Esta gente prefirió dar su vida antes que negarle, y solamente hay una posibilidad. ¿Cuál es? Que la habían visto cara a cara levantarse de entre los muertos. Entonces les dijeron: haz lo que quieras con mi vida, haz lo que quieras con mi familia, quítame lo que tú quieras, yo no lo voy a negar, porque yo lo vi a los 3 días resucitar de entre los muertos. Es tan grande la realidad del testimonio de la resurrección de Jesús, que la vida de estos mártires, queridos jóvenes, nos dice a gritos: Jesús no es una leyenda, Jesús existió, Jesús murió. Y la convicción de esta gente que dijo: antes que negarle muero, es una confirmación de que Él venció a la muerte y al pecado. Que a los 3 días Él se levantó de entre los muertos. Él se les apareció, como Pablo dijo, a Pablo, a Cefas, a los 12, a las mujeres, a más de 500 testigos a la vez. Por eso esta gente decía: no tengo miedo de tus amenazas de muerte, porque Él me demostró que tiene el poder sobre la muerte. Porque antes de partir Él me dijo: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quítame la vida, córtame la cabeza, tú no puedes acabarme, porque en Cristo tengo la vida eterna. Porque cuando yo muera no es el fin, es el principio.
Por eso gente como Pablo dice: para mí el morir no es una tragedia, es ganancia, porque sé quién soy y sé a dónde voy. El cristiano no le teme a la muerte porque sabe que no es el fin de su vida, es apenas el comienzo de la mejor de sus vidas. Jesús se levantó a los 3 días de entre los muertos, y la vida de toda esta gente es un testimonio fidedigno de que Él había resucitado. De otra manera, quizá 1 o 2 locos por ahí darían su vida por Él, pero no cientos, quizá miles, como nos cuenta la historia. ¿Sabías que la Biblia no nos cuenta a detalle qué pasó con los 12 apóstoles? Es la historia secular la que nos cuenta que todos fueron martirizados. Otra evidencia tiene que ver con un descubrimiento arqueológico de 1878. Es una inscripción en una tumba de Nazaret que se encontró. Esta inscripción es un decreto del emperador Claudio, no del gallo Claudio. Ese es el que dice: oye, hijo, pero no estoy hablando de ese. El emperador Claudio es el emperador romano que gobernó del 41 al 54 después de Cristo, tiempo en que la iglesia estaba en auge con la predicación del evangelio. Este decreto decía que ninguna tumba tenía que ser movida, ni los cadáveres recambiados del lugar, lo cual es normal. ¿Qué tiene que hacer la gente husmeando las tumbas? Lo que es extraño para los estudiosos, porque es distinto a lo de otros decretos, es que se imponía una serie de castigos, incluyendo la pena capital, es decir, la muerte por alterar tumbas. Y aquí es donde a la gente le brinca y dice: oye, ¿y por qué te van a matar por alterar tumbas? Digo, no está bien que lo andes haciendo, pero ni modo que vuelvas a matar al muerto, ¿no? Ya está muerto, ¿qué más le puedes hacer? Solamente en México la gente se muere 2 veces. Una vez encontré un diario de un periódico en México que decía: encuentran el cadáver de un difunto fallecido que se murió porque lo mataron. Dije: pues ¿cuántas veces se murió este hombre? ¿No? Dios mío, con la redacción de los periodistas, por eso estamos como estamos. Resulta que hubo algunos disturbios en los tiempos de Claudio con los cristianos por lo que ellos predicaban, la resurrección de Jesús. Y Roma tenía miedo de que ellos se empoderaran y les dieran un golpe de estado. Entonces Claudio, preocupado, dice: oye, ¿por qué hay tanta gente siguiendo este movimiento? Estos cristianos, ¿quiénes son? Y le cuentan: no, pues es que adoran a un tal Jesús que dicen que resucitó. Y Claudio pregunta: ¿y por qué la gente cree esta farsa? Bueno, lo que pasa es que ellos robaron el cuerpo. ¿Te acuerdas que era la versión oficial? Robaron el cuerpo y por eso nunca lo pudimos exponer, para sacar a la luz la mentira. Y toda esta bola de tontos les creyó. Entonces Claudio dice: para que nunca nadie más vuelva a robar un cuerpo y arme una locura como esta, de hoy en adelante, el que anda husmeando tumbas, le damos cuello. Confirmación histórica de que la tumba estuvo vacía, y confirmación histórica de que la versión oficial era que el cuerpo había sido robado. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, la pregunta que tienes que responder usando tu cabeza es: ¿pudieron los discípulos en verdad robar el cuerpo? De entrada, ¿por qué arriesgarse por un farsante? Comenzando por ahí. Segundo, ¿por qué los judíos dijeron cuando fueron con los, ¿por qué los soldados dijeron cuando fueron con los judíos: digan que se quedaron dormidos, porque despiertos era imposible que un grupo de pescadores pudiera asaltar? Algunos dicen era la guardia romana, otros dicen era la guardia del templo, otros dicen eran las dos. Cualquiera de las 3 opciones, eran soldados entrenados y preparados para custodiar perfectamente una tumba. Tenían reglas como dormir alrededor y hacer turnos, y le llamaban un sello que se tenía que hacer y que no se podía quebrar, y su vida estaba de por medio. Entonces, como nadie les iba a creer si decían nos asaltaron y con palos no los robaron, ¿cómo crees? Si ustedes son soldados. La única forma de hacer creíble su versión, y por eso los judíos les aconsejaron, es: digan que se quedaron dormidos. Ah, pues ya estuvo, por eso lo robaron, porque se quedaron dormidos. A primera instancia soluciona el problema, pero te pones a pensar un poco más y dices: no tiene sentido. ¿Cómo un grupo de soldados entrenados se quedaron dormidos al mismo tiempo? ¿Les pusieron té de pila a los discípulos en su bebida de la noche? ¿Les dieron Tylenol? ¿Los drogaron? ¿Los hipnotizaron? Dijeron 1, 2, 3, durmamos. ¿Y cómo llegan y mueven esa piedra que hubiera hecho un escándalo? No sé si alguno de ustedes vive en una casa donde las paredes, las puertas como que ya están viejas, hinchadas y rechinan, y te paras en la noche al baño y tienes que abrir con cuidado porque y despiertas a todo el vecindario. ¿Te ha pasado?
Imagínate si eso parece con una puerta de madera, una piedra de toneladas, ¡tras! Y todos seguían dormidos. Es absurdo. Entonces veamos el escenario. Verdad número 1, la tumba estaba vacía. Verdad número 2, según la historia, la gente argumentaba que estaba vacía porque los discípulos habían robado el cuerpo. Verdad número 3, para hacer la historia en teoría más creíble, su argumento era: nos quedamos dormidos y por eso lo robaron. ¿Cuáles son las opciones? O los discípulos robaron el cuerpo mientras dormían los soldados, lo cual no tiene pies ni cabeza, y se requiere más fe para creer que eso fue posible que para creer en Dios. Y la segunda opción, ¿cuál es, queridos jóvenes? La tumba estaba vacía porque ese hombre se había levantado de entre los muertos. Porque la muerte no lo pudo contener, porque Él venció a la muerte y al pecado. Porque como dice Filipenses, Él exhibió a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y sabes qué pasó en aquel momento? El acta de decretos que nos era contraria, esa lista por la cual algunos en la mañana lloraban y estaban llenos de culpa. Es que yo hice, es que yo dije, es que yo pensé. Todo esto con lo que el enemigo te ha atormentado durante años. Hey, es que tú viste pornografía, es que tú te acostaste con tu novia, es que tú pecaste. Todo eso tú tienes que creer que hoy que viniste en la mañana a los pies de Cristo, Dios ya te perdonó, ya te limpió con tu sangre. Ahora mantente viviendo en santidad, buscando su presencia, y no permitas que Satanás te venga a acusar, porque todo eso en la cruz del Calvario se quedó clavado. Jesús dijo: consumado es. Y el acta de decreto, ¿sabes qué dice la Biblia? Fue anulada. Satanás perdió su poder, ya no tiene autoridad. Dios te trasladó del reino de las tinieblas. Ahí pertenecías y estabas endemoniado y oprimido y encadenado, pero te trasladó, dice la Biblia, al reino de su amado Hijo, en quien tienes ahora por su sangre el perdón de pecados. Gloria a Dios, que nos limpia con su sangre de todo pecado. Deja de ver atrás. Lot se metió en Sodoma y Gomorra, estuvo mal, pero Dios manda un ángel, lo rescata y solamente le dice: no mires atrás. ¿Y qué fue lo primero que hace su mujer? Voltear para atrás. ¿Y qué le pasó? Se quedó paralizada. Yo conozco jóvenes que viven paralizados porque aunque Dios ya los perdonó, ellos nunca se perdonaron a sí mismos. Siguen viendo hacia atrás. Es que si yo hubiera, es que si no me hubieran hecho esto, si yo no hubiera hecho aquello. Tú no puedes cambiar el pasado, pero Dios lo puede sanar y puede transformar tu futuro. A lo mejor no se trata de lo que tú hiciste, sino de lo que te hicieron. Hay jovencitas que quizá fueron abusadas y vienes con enojo en contra de Dios. Y solo quiero decirte que Él se duele contigo y que no entender a Dios no anula su existencia. Que tú no comprendas ciertas cosas no lo baja de su trono, y que Él va a obrar a través de todo eso para bien. Conozco gente que tiene ministerios de restauración, de sanidad, porque pasó por lo que tú pasaste, y Dios algún día te va a usar. Y mientras tanto solamente puedo decirte: ya sufriste y tienes razón, quizá yo no te entiendo, pero hay algo que sí sé: si ya la vida te dañó, no hagas más grande el daño. Si tú trajeras en tu cartera 1,000 pesos en esta noche y saliendo de aquí te das cuenta que perdiste 500 pesos, ¿qué harías? ¿Cuántos dirían: hora del coraje, rompo los otros 500 para que se me quite? Ándele. Yo sé que hay mucho cocodrilo por aquí en los ríos, ¿no? En la región. Y ahorita está de moda que hay tiburones en la orilla del mar y cocodrilos en las calles. Pues te metiste al río y un cocodrilo te mordió una mano y te la arrancó. ¿Qué harías? Ahora, por tonto, que me arranque la otra también. ¿Alguien haría eso? Si ya te hicieron daño, buscarías reparar el daño. ¿Estamos de acuerdo? Si perdiste 500 pesos, no rompes otros 500 pesos. Y mi pregunta es: ¿por qué si no lo harías con 500 pesos, lo has hecho con tu vida, que vale más de 500 pesos? ¿Por qué si ya te dañaron, te sigues dañando más? Apartada de Dios, enojada con Dios, cuestionando a Dios. Me voy a desquitar de mis padres, yéndome al vicio. No vas a hacer nada más que empeorar las cosas. Ven a Jesús y cree que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él puede darte una nueva vida. Él puede cambiar lo que viene por delante. Ven a la cruz, ven a Jesús. Él ya pagó el precio. Ya no mires hacia atrás. No estuvo bien lo que hiciste, no estuvo bien lo que te hicieron, pero no sigas paralizado, no sigas estancado por lo que ya viviste y mira hacia adelante. Podría seguirte contando más evidencias. La transformación de Pablo, la transformación del hermano de Jesús, la transformación de toda una comunidad judía. Está demostrado que hubo miles de judíos, unos 20,000 aproximadamente, que cambiaron radicalmente algunas de sus creencias, de sus estructuras. Y los historiadores dicen cómo es que esta gente que fue llevada cautiva tantas veces y nadie les arrancó su identidad nacional, cómo es que después de encontrarse con un carpintero de Nazaret cambian de tal forma que no cambiaron en ningún momento tiempo atrás. Y la respuesta seguirá siendo la misma, porque se habían encontrado con Jesús, porque se habían encontrado con Jesús, porque se habían encontrado con Jesús. ¿Qué es lo que necesitas para que tu vida sea transformada? Que haya un antes y un después. Tú necesitas encontrarte con Jesús. Él también murió por ti. Es el mensaje de la cruz el que ha cambiado naciones, el que cambió la historia de la humanidad. Jesús, querido joven, quiero casi terminar, si me apoyan con el teclado, por favor. Sufrió por amor a ti, por amor a mí, una de las torturas más grandes conocidas en toda la historia de la humanidad. Y todo por amor a ti, por amor a mí. ¿Sabes? Es bien triste que por las películas que nos pasan o las peregrinaciones de Semana Santa, creemos que es lo que Jesús sufrió. Que le clavaron un alfiler aquí a la altura de la palma de las manos y un clavito por los pies. ¿Sabes que han encontrado los arqueólogos huesos de gente crucificada? Hay un joven que le pusieron Yohanan ben Hagalgol. Saben que así se llamaba porque estaba su INE al lado suyo. No es cierto, no tengo idea por qué le pusieron así. Pero lo estudiaron y te voy a contar qué fue lo que Jesús sufrió por amor a ti, por amor a mí. Lo primero que hacían con la víctima era amarrarla a un poste en esta posición y con un látigo que tenía tiras de cuero, bolas de metal y huesos afilados, ¡zas!, golpeaban. Los huesos se incrustaban en la espalda de la víctima y al jalar se desgarraba la parte posterior. 40 veces menos 1 quiere decir 39. Era la cantidad exacta en la que los romanos sabían que iban a hacer sufrir a la persona sin matarla todavía. Eusebio, historiador secular. O sea, hoy yo no te he venido a decir rollos religiosos. Te he confirmado todo con la historia. Eusebio dice que a veces las entrañas quedaban a la vista. Luego ponen sobre ese hombre la parte transversal de la cruz, llena de astillas que tiene que cargar caminando por kilómetros hasta el monte Gólgota, en el lugar de la crucifixión. Levantan el poste donde va a ir la parte transversal y llegó la hora de anclar a la víctima. El clavo, más o menos de esta medida, traspasaba las manos a la altura de la muñeca, no por la parte de la palma, sino cruzando los huesos de las manos para que quedara bien clavado a la cruz. Los talones se ponen en esta posición, viendo los dos de frente, y a la altura del tendón de Aquiles un clavo traspasaba las dos piernas. Médicos como el doctor Meterel dicen que el dolor era semejante a lo que sigue. ¿Te ha pasado que te pegaste en el codo en la mesa y que te dolió muchísimo y dices, ay, qué chillón soy si fue un golpecito? ¿Sabes por qué te duele tanto? Porque te pegaste en el nervio. El doctor Meterel dice que el dolor que soportaba el crucificado era similar a tomar unas pinzas, apretar ese nervio y darle vueltas y vueltas y vueltas hasta triturarlo por completo. Una vez en la cruz, la gente no moría por la crucifixión. ¿Sabes de qué morían? De asfixia. ¿Nunca te has preguntado por qué les quebraban las piernas? Para que dejaran de respirar. A Jesús no lo hicieron porque cuando llegaron con él ya estaba muerto. La víctima colgada de la cruz tenía que hacer una y otra vez este movimiento. Tomaba aire y exhalaba.
Imagínate el dolor que sentía de impulsarse con las manos y los pies anclados a la cruz, con un con un clavo que había traspasado sus huesos, impulsándose, y la espalda desgarrándose, pegando con piel al rojo vivo con las astillas de la cruz. Pero eso no es lo peor, una bola de inútiles abajo burlándose de él. ¡Ey! Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? ¡Ja, ja, ja! ¡Charlatán! ¡Farsante! ¿No que eras el Hijo de Dios? Pues envía a tu Padre, dile que manda una legión de ángeles y te puede salvar. ¿O no es así? El hombre pide agua y le dan vinagre mientras apostaban por sus vestiduras, porque él estaba exhibido desnudo, como un criminal, frente a todos. Él pudo haber tronado los dedos y desaparecer esa gente en un segundo. Y en vez de eso voltea al cielo y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y sabes por qué Jesús no se bajó de esa cruz? Por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí. Él lo pudo haber hecho, pero dijo: aquí me voy a quedar porque te amo. A mí no me vengas a decir que nadie te ama. En la mañana oraba por algunos jóvenes que me decían: es que no me quieren, es que me rechazan. Y vuelvo a repetir lo que te dije ayer: te ha rechazado tu padre en la tierra, te abandonó tu madre, no te quieren quizá en la escuela, te han rechazado en tu congregación, te han rechazado en tu colonia. Pero Jesús en la cruz del Calvario abrió sus brazos y te dijo: yo no te voy a rechazar, yo no voy a claudicar, yo no voy a volver atrás, voy a terminar hasta el último suspiro, porque te amo, porque quiero rescatarte, porque quiero pasar contigo la vida eterna, porque te quiero ver en el cielo, porque quiero caminar tomado de tu mano. Y si sufriste aquí en la tierra, pero este mundo no es nada a comparación de lo que viene. No viene a la vuelta de la esquina un viaje 3 meses en Europa. Lo que tengo para ti es la eternidad en el reino de los cielos, los siglos de los siglos de los siglos, en la presencia de Dios. Pero tú no te lo puedes ganar. Tú no puedes cumplir con mi ley. Tú has pecado. Yo voy a pagar por ti en la cruz para que seas digno, no por lo que tú harás, sino por lo que yo estoy haciendo. Ese fue el mensaje de Jesús en la cruz. Pero ¿qué ha hecho la humanidad? ¿Qué ha hecho la misma iglesia? No te metas conmigo, Jesús. No hay que predicar la Biblia. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a poner mis reglas, yo voy a poner mis normas. Se burlan de él, le siguen escupiendo. Tú puedes hacer lo que quieras, pero quiero decirte esto: tan real como fue su primer venida, será su segunda venida. Tú no puedes cambiar lo que pasó y tampoco puedes cambiar lo que va a pasar. Pero esa segunda vez no viene a ser crucificado, no viene a ser burlado, no viene a ser humillado. Ya no es el cordero sufriente que Isaías 53 describe como ese cordero que fue llevado al matadero y que no abrió su boca, que fue trasquilado y que aguantó y que llevó nuestras rebeliones en la cruz. Apocalipsis describe su segunda venida y te lo quiero leer. Dice en el capítulo 19, esta visión que Juan tuvo, en el versículo 11, dice: vi un cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ya no viene a ser burlado. Se acabó la misericordia, viene a juzgar. Se acabaron los gobiernos corruptos que lo echaron fuera, ahora viene a pelear. Se acabó esa mirada de cordero rechazado, ahora sus ojos Juan los ve como llama de fuego. Dice que estaba vestido en una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, tú y yo, versículo 14, vestidos de blanco lino finísimo, le seguían en caballos blancos. De su boca Juan vio que una espada aguda salía para herir con ella a las naciones. Él viene a gobernar, él viene a establecer su reino. Dice que las va a regir con vara de hierro, que pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, dice el versículo 16, Juan, vi en su muslo que tenía escrito este nombre, y el nombre no es el Cordero Inmolado. Él viene por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores, a gobernar y a reinar por los siglos de los siglos de los siglos. Y tú puedes creerlo, no, pero no lo puedes cambiar.
Y tú puedes seguir aferrado a tu pecado y rechazarlo, y por más que te dan evidencias, creer cualquier tontería, porque la realidad es que no quieres dejar tu inmundicia o reconocerlo. Pero tú no puedes cambiar esto. Algún día todo ojo le verá. Y Filipenses dice: toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se va a doblar y va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla se va a doblar. Los ateos que lo persiguieron se van a doblar. La gente que lo persiguió, que lo humilló, que se burló, se va a doblar y va a decir: Jesús, tú eres el Señor, perdón. Pero para muchos será demasiado tarde. Hoy para ti no lo es todavía. Hoy, a pesar de todo lo que quizás has hecho, todavía por su gracia estás a tiempo. Y dice la Biblia: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Yo te quiero preguntar si tú estás preparado. Es hora de encender tu lámpara, querido joven. Ya deja de llenarte de redes, de pecado, de tanta estupidez que has metido en tu vida. Llénate de la presencia de Dios. Métete en lo secreto. Y dice Pablo: sé lleno de su Espíritu Santo. Cierra tus ojos y dile: Dios, te doy gracias por amarme tanto, por esperarme tanto, por tu paciencia, por tu misericordia, por tu perdón. Dile: perdóname, Jesús, si he vivido ignorándote. Me diste tanto y te he dado tan poco, las obras de mi tiempo. No he sido frío ni caliente, he sido tibio. Y tú no estás contento con esa tibieza. Ya no quiero seguir viviendo igual. Tú te entregaste por amor a mí. Yo hoy me quiero entregar, no por imposición, sino por gratitud. Dice Romanos 2:4 que su benignidad nos lleva al arrepentimiento. Dile: Jesús, al meditar en tu bondad y en cuánto has hecho por mí, lo único que puedo hacer es darte gracias y entregarte mi vida.